Bien amigos, estamos aquí compartiendo en esta tarde tan especial otro encuentro del Glóbulo Magazine en toda la red mundial de Galáctica Radio, Televisión y Iberoamérica. Buena música, buena información, la participación de los principales columnistas y especialistas en cada materia que compartimos en toda nuestra red mundial, ¿eh? A ver, ya mismo les cuento, vamos a darle la bienvenida a uno de nuestros columnistas especializados, el doctor Luis Vicad, especialista en temas de seguridad, quien ya está compartiendo con nosotros y le damos la bienvenida. Luisito, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Un gusto, Pedro, como siempre. Gracias mil. Bueno, a ver, Luis, hay un temita al margen de la cuestión de la tremenda inseguridad que hay en el ámbito de la capital y del conurbano bonaerense en estos tiempos, que preocupa y mucho, por cierto, es la falta de concientización que hay de parte de muchos funcionarios, varios de los cuales están terminando, ¿no?, en las próximas horas su gestión, su mandato, aquí en esta parte del planeta, como que no han hecho lo necesario, lo básico y elemental, como para cuidar a la gente, ¿no? Bueno, a los hechos me remito, ¿no? Creo que los hechos hablan por sí mismos, los datos Uh-huh. duros, el aumento de la delincuencia en todas, prácticamente en todas sus facetas, en algunas en forma disímil, porque parece una carrera de pareja esto del aumento del delito. Por ejemplo, en la pandemia bajó el delito violento en las calles porque no había gente, Claro, pero subió el delito ahí informático, está, sí. 200%. Y hay algunas figuras delictivas que con el tiempo siguen mutando hacia la violencia. En este caso particularmente, ya no solo la violencia general, sino particularmente la violencia de orden sexual. Uh-huh. Y nosotros, en ese sentido, tenemos un triste récord. Hemos tenido 43.243 hechos Ah, de violencia sexual durante el año 2022. tremendo. Uh-huh. El 50% en el AMBA, básicamente en la provincia de los tres primeros cordones de la provincia de Buenos Aires, casi la mitad de estos casos. Uh-huh. Pero tenemos una cifra negra que se calcula que es 3 veces más grande. Es decir, aquellos hechos que si bien constituyen un abuso sexual, al no constituir una violación completa, dejan de ser denunciados. O Ajá. por temor, o por conocer al victimario, Claro, ahí está la en cosa. fin. Pero hay muchos casos que no se denuncian. Uh-huh. Teniendo Y en por cuenta, otra parte, sí, se sí, calcula que en Latinoamérica en general, ¿sabes cuál es el porcentaje de denuncias que hay en Centroamérica y a ver, Sudamérica? El uh-huh, 5%. nada prácticamente. ¿Y pero esto qué se debe? Justamente a lo que vos planteabas también, al temor de la gente, a las represalias, al miedo a eso, o a Primero, saber que no va a pasar este nada. delito tiene dos etapas. Este delito tiene dos etapas, el Uh-huh, delito del abuso sexual. En una primera etapa uh-huh, estaba la doble violentización de la víctima, o sea, la revictimización por parte de la víctima, que sufría tres abusos sexuales. El abuso sexual en sí como acto, la denostación o de alguna manera la segregación de la comunidad por aquello de que algo habrá hecho, y la tercera a nivel policial judicial a través de exámenes, interrogatorios, muchas veces vejatorios prácticamente. Entonces sufría tres ataques, en realidad, uno por parte del Estado, otro por parte de la sociedad y otro por parte de los victimarios. Esto sí, fue cambiando de la mano de ciertos movimientos y demás, y ahora la gente se anima muchísimo más a denunciar claro. este tipo de violencias. Uh-huh. Y en este caso Argentina tiene 50 casos por día prácticamente hoy, y esto hace que se 50, visibilice un poco más el 50 casos problema. por día. Estamos hablando de una cantidad, Denunciados. es una cantidad muy, muy llamativa, ¿no? Es muy Calculo que fuerte. serán 200 en realidad, porque los otros no se denuncian. Uh-huh. Y Eh, esto, ¿vos creés que sí, realmente se oculta justamente por estos temitas y estos motivos que vos hacías referencia, básicamente? básicamente este no es un delito que tienda a ocultarse desde el punto de vista jurídico Uh-huh. o judicial. ¿Por qué? Porque no existe más que tomar la denuncia, poner los médicos a trabajar,
instalar de inmediato un cóctel preventivo ante alguna enfermedad venérea, Claro. O de transmisión sexual. Ujú. Entonces, en este caso no es como en otros que la estadística trata de ocultarse, trata de darle intervención al doctor Sexto y que la cosa no llegue Ajá. a visibilizarse. En estos casos se toman las denuncias. El problema es que las denuncias son pocas en realidad los hechos. Ujú. Pero además hay otra tendencia aún más preocupante, que esto es la bajada latinoamericana de la cual yo siempre hablo. Sí. La bajada es como un derrame de la violencia que viene de Centroamérica y se va contagiando, digamos así, a los distintos países. Ujú. Y es la que en un hecho común se incluye el abuso sexual. Es decir, se para a una chica, se le roba el auto, antes se la dejaba, Ujú. en otros países se la mata. Sí. Brasil, por ejemplo, para que Claro. no denuncie, para que no reconozca, Ujú. Guatemala, Honduras, antes El Salvador, ahora no. Pero Ujú. en este caso particular es objeto de vejaciones, tocamientos inverecundos, lo que fuere. De todas maneras, esto pasa a formar parte, juntamente con la violencia, del hecho en sí. Y es una costumbre, ¿no? Ujú. De todas maneras, es darse placer al mismo tiempo de que se roba, procurarse una serie de placer malsano a través de la víctima. Ajá. Estos son casos muy, muy particulares de alguna manera, ¿no? Pero teniendo en cuenta justamente esta desprolijidad que ha habido en los últimos años en materia de seguridad en la Argentina, ¿no se ha hecho de alguna manera un proyecto de un programa que pueda adecuarse justamente de alguna manera para combatir el delito justamente y este Sí, crecimiento permanente que se nota en el conurbano bonaerense? a ver, tenemos dos realidades. Tenemos la realidad del profesor de pizarrón Sí. que da la clase magistral, Mm, sí. pero luego ese profesor, médico o cirujano de pronto, da una Ujú. clase magistral con un PowerPoint maravilloso, con filmaciones, pero cuando tiene que operar se le muere la víctima, el paciente. En Ujú. la práctica fracasa. Ujú. Con estos programas, ¿qué pasó? Existieron y existen. Existen secretarías de protección de la mujer, existen, bueno, ahora el Ministerio de la Mujer, que no sé en qué va a quedar, pero lo concreto es que no han dado resultados. Ujú. Es decir, la contención no ha sido buena y la disuasión para con esta figura delictiva, si bien existe una cierta disuasión a nivel tumbero, a nivel carcelario, porque el Ujú. violín, como se dice en la jerga, el violeta, Sí. Ujú. la pasa muy mal Ujú. estando preso. Pero de todas maneras, eso pertenece a otro ámbito que no es oficial, digamos, ¿no? Ujú. No es un Claro. tratamiento oficial, las vejaciones a un violador. Pero de hecho es una costumbre carcelaria que se sigue usando. Ujú. Pero lo concreto es que esto no disuade, y menos disuade si tenemos tóxicos de por medio, y entonces las consecuencias, es más, ni nos acordamos. Recordarás el caso de los violadores múltiples ahí de Recoleta, Recoleta, de la claro. Plaza Sí. Serrano. Sí. Ujú. Estaban en un auto, eran 6, Claro. y algunos ni se acuerdan qué estaban haciendo, Sí. porque estaban Sí. totalmente idos, ¿no? Ido, Por, sí. por Sí. efecto de los tóxicos. Y sí, ese es el otro temita, ¿no? Que es tremendo. Ahora, ¿vos crees de que falta una decisión, evidentemente de tipo político, para avanzar en instrumentos que puedan frenar esta locura que tiene la Argentina en estos últimos años? Yo creo que sí, creo que falta decisión política, creo que ha faltado en los diversos gobiernos, Sí, más allá de algunas claro. planificaciones, más Ujú. allá de algunas planificaciones muy buenas, que por el hecho de ser muy buenas quedaron en un cajón, Ujú. de algunos funcionarios, el relevo de algunos funcionarios que encaraban el problema, porque Ujú. encarar el problema es encarar el problema de la droga también. Entonces se necesita un respaldo político muy fuerte de la población, una decisión política muy fuerte por parte de quien tome esta decisión. Y si realmente se llega a hacer, bueno, tenemos el caso de que cuando Bullrich fue ministra hubo un aumento en el decomiso de Claro. droga bastante Y sí. significativo. Eso Ujú. hay que decirlo también, Ujú. ¿no? Claro. Como uno dice lo malo, dice lo bueno. Vos fijate que En este ahora, caso hubo un aumento del hablando del tema de estupefacientes, detuvieron en Entre Ríos, ¿no? En las últimas horas, un camión que transportaba arroz verde y en el medio tenía casi una tonelada de marihuana
que fue descubierto arriba de este camión, ¿no? O sea, es impresionante cómo se utilizan los transportes de mercadería determinada, puntual, para infiltrar justamente el tema de la droga, ¿no? Cómo se mueve el narcotráfico en esa materia, ¿no? 4.500.000 está Tremendo. evaluado el cargamento y además está haciendo uso de algo muy interesante que es el corredor NOA. Uh-huh. El corredor NOA es un corredor por el cual la droga no entra en Argentina, Uh-huh. sino que pasa directamente de Brasil, sobre todo la maconia, la marihuana, Sí. pasa directamente de Brasil hacia países como Chile, por ejemplo. Claro. Entonces no toca solo argentino, pero en este caso fue detectado por los escáneres y Sí. porque la documentación del chofer no estaba en regla, y entonces despertó las sospechas del personal de aduana, y en ese momento Gendarmería detectó el cargamento. Pero, Claro. ¿cuántos deben pasar sin problemas, no? Ahí Este es está el temita, el ¿no? gran tema. Claro, ahí está el tema que está realmente generando mucha expectativa. Si realmente se va a tomar próximamente una decisión de ver cómo se implementa alguna acción que frene esta locura. Hay otro tema que es esto de que permanentemente tenemos que lamentar, Luis, la impresionante cantidad de muertes de gente de la Fuerza de Seguridad, ¿no? En las últimas horas también, otra vez ahí en la zona de Ciudad de Vita, una zona muy complicada del conurbano bonaerense, mataron también a un policía de 9 disparos, ¿no? Hay como una falta de respeto hacia el uniforme de los elementos de seguridad de la Argentina, ¿no? No hay ningún tipo, digamos, de sanción ejemplificadora. Ya es hora de que eso se tendría que empezar a implementar. No lo han hecho durante años. Llegó el momento de que haya un cambio de actitud en esa materia. Yo creo que sí, y creo que debería calificarse el hecho mucho más gravemente cuando se trata de un funcionario policial. ¿Por qué? Porque así como Batman tenía su disfraz que Claro. aterrorizaba a los delincuentes, el hombre murciélago, bueno, Sí. en este caso el uniforme durante muchos años impuso temor reverencial en la delincuencia. No cualquiera mataba a un policía porque sabía que iba a ser hombre muerto a la larga o a la corta. Él, sus cómplices, los que fueren. En este caso, el uniforme ha pasado a ser un trofeo de caza. Qué Y bárbaro. estamos viendo que cada vez más se ataca a personal policial, o en el caso de estar de civil, si se detecta que es personal policial, es fusilado en el acto. ¿Por qué? Porque esto le da acciones en el delito a quien produce este desaguisado, ¿no? este homicidio. Claro. Otro temita que tiene mucho que ver con lo que va a acontecer en las próximas horas, Luis, el cambio presidencial, ¿no? ¿Qué pasa con la cuestión de la custodia presidencial, ¿no? Porque viste que se habló de ciertas cuestiones que no deberían ser viables en cuanto a la actitud que tienen justamente los presidentes, los primeros mandatarios o gente que está expuesta a sufrir algún tipo de atentado o de agresión. ¿Considerás de que están dadas las condiciones para controlar este cambio de mandato presidencial en Argentina, sabiendo que hay en el fondo una situación que no está bien clara, que no está normalizada, ¿no? ¿Se están tomando las precauciones necesarias para evitar cualquier disgusto en las próximas horas en el cambio presidencial que se va a producir en la República Argentina, donde además, bueno, de la asunción del nuevo mandatario, Javier Gerardo Milei, nos van a visitar muchos funcionarios y mandatarios de otros países? ¿Se ha hecho un trabajo de campo adecuado para establecer un sistema de control? La pregunta tiene dos respuestas, mi estimado Pedro. La primera es que se ha hecho. El trabajo en teoría está muy bien hecho, teoría está muy bien hecho, y establece los anillos concéntricos que tienen X, no vamos a contar detalles, manzanas alrededor. Se han tratado de, digamos, ir disminuyendo las ventanas posibles que pueden dar lugar, las fisuras, las grietas que pueden llegar a dar lugar a un ataque, ya sea a él o a la comitiva también. Exactamente. Porque no nos olvidemos que va a estar Zelensky. Hay una serie de cuestiones bastante ríspidas en cuanto a riesgos.
Esto es que se haga el plan y que se trate de instrumentar está muy bien, a partir de que se haga cargo, después de jurar, la Casa Militar se hace cargo de la seguridad Claro. inmediata del Ujú, presidente, pero tenemos un corredor ujú. entre el Congreso, Porque él sigue con parte de su la custodia catedral. privada, ¿no? O sea, el nuevo mandatario tiene parte, digamos, de su custodia que ya viene de lo que el grupo de gente que lo estuvo acompañando durante la campaña política. Eso se reforzó, Sí. dijeron, con personal nuevo de la Policía Federal y supuestamente tendría que tener ya también el acompañamiento de la Casa Militar, o todavía no. Y de todos los organismos del Estado, porque inclusive hasta han sido llamados Ujú, eh, snipers de claro, otras fuerzas extrañas, inclusive sí. provinciales, Ajá, para reforzar este anillo de protección. ajá. Ahora bien, lo difícil es el protegido. Eh, el tema de pararse a dar un discurso en las escalinatas del Congreso Ahí con la está. plaza llena, Ujú, para mí es inviable. ajá. Yo no se lo permitiría con todo el respeto de la investidura presidencial, pero bueno, habrá que ver. El tema de usar un auto descapotable, Ujú. recordemos a John Fitzgerald Kennedy, el Sí, auto descapotable hace años que no va más. que no funciona, Tendría que claro. ir en un auto blindado y en una caravana de varios autos iguales en donde nadie sabe cuál es el auto que hay que atacar o no. Ujú, Pero digo, esto no es paranoia, esto es justamente ser analista de seguridad y el analista de seguridad está buscando todas las fallas que puede llegar a haber y que pueden permitir un ataque en función de proteger al dignatario, ¿no? ajá, Luego tenemos el stopping en la catedral y de la catedral a la Casa Rosada. ujú. Yo creo que tendría que ser distinto, obviamente es mi opinión personal, así que Sí, ujú, no va a ser tenida en cuenta de ninguna manera, pero yo no permitiría un discurso en las escalinatas del Congreso, ese baño de ujú. multitudes no lo permitiría, tendría mucho cuidado con los drones, tendría mucho cuidado con las Claro, operaciones mamushka, esas operaciones que son una dentro de otra, sí. una que parece una cosa pero en realidad es otra. Que ¿Qué está, quiero decir con claro, esto? encubriendo Aparece un dron, otra cuestión, ¿no? Ahora, claro, teniendo un antecedente de lo que ya pasó con Cristina Fernández de Kirchner, eso no llama a la concientización de los funcionarios que van a estar a cargo de la seguridad del presidente electo, como para que abran el paraguas y con, tomen conciencia de que la situación en la Argentina hoy por hoy no está clara, no está bien, ¿no? Hay digamos, con un seguridad. malestar, un trasfondo que no da cierta claridad y que parece ser que muchos no lo quieren ver o no se dan cuenta o lo dejan pasar por una cuestión de no entrar tal vez en una puja o no digo una discusión, pero en un entredicho que puede provocar el recelo de algunos de los funcionarios del entorno del presidente electo, ¿no? Exacto. Esto Pero no esto me hace sería acordar, bueno tomar de alguna manera conciencia y verlo con frialdad al tema para decir, ojo, porque acá tenemos una situación de cierta tensión que hay en la Argentina, por más a que no 24 lo quieran horas, a decir, 24 lamentablemente hay que tomar precauciones como para evitarse cualquier dolor de cabeza, ¿no? pero por eso, a ver, pongámonos de acuerdo, seamos coherentes. A 24 horas de sincerar el estado caótico, Por eso. anómico y Mm. desesperante del país, Ajá. esto también es sincerar que realmente hay un sector de la población que ha quedado mal herido, que no me Ujú. quiere y que si yo no Ahí está. estoy, evidentemente estaría mucho mejor. Ujú. Esto hay que evaluarlo, esto se evaluó, se evalúa, se Ajá. evaluará, pero me hace acordar el famoso tema del cohete y el astronauta. A ver. Yo puedo tener el mejor astronauta que se sube al cohete a la luna y dice, bueno, listo, larguen cuando quieran. Pero perdón, no controlamos el combustible. Ah, bueno, qué sé Ujú. yo qué sabía. Bueno, no sé si me explico Sí, la sí, es clarísimo. analogía. Ujú. Es decir, a veces hay custodiados que son difíciles, supongo que este va a ser el caso, por su propia personalidad, avasallante, arrolladora, si se quiere, vehemente, hasta los límites. Pero bueno, el custodiado tiene que entender que ya no es su propiedad, ya es propiedad de la Ahí nación está el a tema, partir de claro. la jura. Ajá. Y Eh, entonces, si yo meto un dron para que lo bajen, y lo bajan en el medio de la Plaza de Mayo repleta de gente, y cuando cae el dron se produce una estampida, y matan a una viejita en silla de ruedas que estaba allí con su banderita.
le estropeó la asunción y le estropeó el principio de la presidencia, con una pavada de estas, con una pavada desde el punto de vista operativo. Seguro. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque no es cerrar el espacio aéreo, hay que tomar una serie de medidas que minimicen el estado de indefensión del defendido, en este caso va per Vigracia, en los desplazamientos. Y los desplazamientos y las paradas en escalinatas, o las paradas en playas, o las salidas al balcón sin protección. Yo recuerdo la última vez, vos recordarás, Pedro, cuando Perón salía al balcón tenía una protección antibalas. Exacto, claro. Y nadie se molestaba por eso, ni claro. Perón era menos digamos, viril por aceptar una protección que desde el punto de vista estratégico era necesaria. Y bueno, acá vamos a ver qué es lo que pasa y ojalá tengamos la gran suerte de que todo transcurra y de que otros digan, viste, sos un exagerado, no pasó nada. Es preferible ser exagerado, como decís vos, pero tomar las precauciones para evitarse un dolor de cabeza, ¿no? Posible, que todo es factible. Más en la situación que tiene el argentino, y por hoy, como yo lo decía recientemente, esto no es para asustar ni nada por el estilo, pero es la realidad de lo que se vive, porque realmente hay mucha inconsciencia. El argentino de por sí ya es inconsciente, es atropellador, avasallador, y se cree que se la sabe toda, ¿no? Y también hay una falta de claridad de parte a veces de los mismos laderos, de los mandatarios o de los funcionarios públicos, que se creen que se la saben todas. Y esto uno no lo dice para entrar en choque o en discusión innecesaria, sino realmente porque nos preocupa que pueda surgir justamente, y no conviene dejar el campo abierto para que suceda algo que no tiene que suceder, que no corresponde. Pero bueno, dadas las circunstancias de cómo está el tema del país en sí, hay que tomar todas las precauciones, ¿no? Absolutamente, pero bajemos a otro ámbito, bajemos a la esfera privada. Sí. Conozco el caso de un empresario muy poderoso que decide adoptar un rol antisecuestro para él, para su familia y demás. Sí. Bueno, la gente de seguridad de esa empresa se contacta conmigo, establecemos todo un parámetro de preguntas que él tiene que contestar, que quedarán lacradas y selladas por escribano y se abrirán únicamente ante el caso de un secuestro. Y entre ellas, la pregunta básica, ¿qué remedios está tomando? Para saber si es secuestrado, qué remedios se le tienen que dar, y esto va a ser parte de la negociación, etc. Bueno, el empresario se empacó y no se hizo el proceso antisecuestro porque no quería decir qué remedio tomaba. Bueno, lo puede hacer porque es un empresario privado. Si fuera un funcionario, ya es otra cuestión. Sí. Pero bueno, así que esta es la anécdota. Ahí está claro lo que puede suceder, ¿no? O sea que uno tiene que estar siempre preparado para un eventual evento que, bueno, nadie lo desea ni lo quiere, pero está dentro de los riesgos que corren justamente las personas que se exponen a este tipo de trabajos y de funciones, ¿no? Así que bueno, está bueno prevenirlo. Gracias como siempre, Luis. Esperemos que se tome conciencia de esto también y que no lo tomen como una cosa más, ¿no? Que se hagan las cosas que se tienen que hacer a su debido tiempo, ¿no? Y que todo salga bien. Exactamente, eso es lo que deseamos todos, ¿eh? Un gran abrazo y estamos en contacto en cualquier momento. Gracias. Hasta siempre, gracias. El doctor Luis Vicade, especialista en temas de seguridad, un poco tocando 2 o 3 temas puntuales de la Argentina de hoy y de lo que se avecina en esta parte del planeta. Ya volvemos.